mucha prudencia y no, se puede usar con mucha prudencia y no pasa nada. Pero sí tiene un defecto. A ver, todos sabemos cuál es el defecto del cloro. Que Dímelo. fuera de los excesos en los que si tomas muchísimo o te lo pones directamente en la piel. Y, Muchísimo. ¿eh? Mancha la ropa. Que El huele impacto súper fuerte. ambiental. El impacto ambiental, sí, pero también en dosis. Pero ya lo dijo Ethel. Mancha la ropa, yo ya me lo iba a decir. No me refiero a la ropa. Es que huele mucho. O sea, el inconveniente del cloro es que huele mucho. ¿Nunca les ha tocado a ustedes que de repente en su casa, en algunas épocas del año, salen de bañarse y huele mucho a cloro? ¿Nunca les ha pasado que dicen como que huelo a cloro? Sí, sí, obvio. Bueno, pues es frecuente que cuando hay brotes de enfermedades, sobre todo estomacales en la ciudad, mandan el cloro, mandan el agua con más cloro, mandan el agua con más cloro a las ciudades, a las casas. ¿Para qué? Para que se mueran en caso de que haya exceso de patógenos, que se mueran todos. Y ese olor que queda, ese cloro que llega hasta nuestras casas, porque ustedes saben que el cloro en el camino se va evaporando. Si el cloro no se evaporara, no lo oleríamos. Y por eso en las albercas, ven que es claro que huele a cloro. ¿Sí? Ven que es notorio el olor a cloro. ¿Sí? Es porque se va evaporando. Entonces, cuando se diseña la cantidad de cloro que va, salud, Alon, cuando se diseña la cantidad de cloro que tiene, que va a tener el agua, se calcula cuánta agua le pongo aquí en la planta de tratamiento para que llegue acá a tu casa y a mi casa, que llegue con el cloro necesario para que el agua esté limpia, pero no tanto como para que sea molesto. ¿Estamos? Entonces se hace el cálculo de cuánto cloro va a ir perdiendo en el camino, cuánto cloro se va a ir evaporando. Y ese cloro, esa cantidad de cloro con la que llega a nuestras casas, se llama cloro residual. ¿Sale? Se llama cloro residual. Es la cantidad de cloro con la que llega a nuestras casas. Y con esto te contesto la última pregunta que creo que la hizo Rodrigo. La última pregunta fue que si estos procedimientos o estas etapas de tratamiento son las que siguen las embotelladoras de agua. Sí fuiste tú, ¿no, Rodrigo, el que preguntó eso? Sí. Entonces, te contesto, Rodrigo, sí, estas son las etapas, nada más que hay algunos procedimientos que son mucho más agradables que otros o mucho más rápidos. Entonces, las plantas de tratamiento de agua para embotellarla, las plantas embotelladoras de agua, no usan cloro. Porque Ok. tú nunca has comprado una botella de agua que huela a cloro, ¿no? No. ¿Por qué? Pues porque el olor a cloro no es agradable. Entonces, ellos usan casi siempre la electrólisis. Es decir, que ponen electricidad en el agua para que las bacterias y los bichos que pueda haber ahí se mueran. ¿Sale? Ok. Vamos a pedirle a Yolisa que anote en nuestra lista de pendientes, si se puede, cuando me tocó a mí mantener mantener absolutamente desinfectado un albergue, y lo hice con ozono. Luego les cuento la historia completa para ahorita no desviarnos y avanzar más, pero lo ponemos en los pendientes, Yolisa. Era un albergue para niños en, en proceso de trasplante de médula ósea, y como son niños, como para los trasplantes se tiene que quitar o se tienen que disminuir las defensas del cuerpo,
no les digo más, se los platico después. Pero eso lo hicimos, lo ponemos en los pendientes, Yolisa, por favor. Y es otra técnica de desinfección, ya lo dije, es el ozono. Y el ozono nosotros en ese proyecto lo usamos para mantener absolutamente limpio, estéril, tanto el agua como el aire. En ese proyecto, tanto el agua como el aire se mantuvieron limpios con ozono. Les contaré los detalles después. Entonces, puedo regresar a la presentación. Ahorita la vamos a ver todos. Yo tengo una pregunta rápida del cloro. Jenny. O sea, ¿su único problema es que huele? Del cloro, sí. Bueno, y lo que dijeron, en grandes volúmenes es contaminante para el medio ambiente y si se ingieren en altas cantidades sí hace daño al cuerpo. Pero Sí, pero eso que no lo usamos mucho por el olor. O sea, ¿esa es la razón? sí, y porque el jabón hace menos espuma. Nunca les ha tocado estar en un lugar donde el agua tiene mucho cloro y a la hora que te bañas dices, ay, como que no hace espuma, como que no han notado que el agua con cloro, si algún día se ponen a lavar un trapo, se van a dar cuenta que el agua con cloro no hace tanta espuma. O sea, tiene esas 3 o 4 desventajas, pero son desventajas de verdad mínimas. Son desventajas muy leves si las comparas con el beneficio, ¿no? Y sobre todo, si piensas que uno de los beneficios es el costo, porque pues hay algunas personas en el mundo que no están acostumbradas a pensar en dinero, ¿no? Por ejemplo, los niños y niñas de la Ibero, ¿no? ¿O me equivoco? Lo digo un poco en broma y un poco en serio, ¿no? Pertenecemos a un nivel socioeconómico muy alto y nos han consentido tanto que para nosotros rara vez el dinero es una limitante. De verdad lo digo, ¿eh? Y yo soy de ese mismo grupo, yo también soy exalumno de la Ibero y yo también soy un privilegiado de, de este país y de Dios y del mundo, ¿no? O sea, pocas veces para nosotros, niños Ibero, niños consentidos, pocas veces para nosotros el dinero es una limitante. Pero para el otro 99.999999% de la población, el dinero sí es una limitante. Y si consideramos que el cloro es extraordinariamente barato, pues mucha gente va a potabilizar con cloro y no va a comprar un ozonificador, ni una lámpara de luz ultravioleta, ni ningún otro equipo más caro. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Sí, ¿Comparten lo que digo de que somos unos privilegiados y que deberíamos de ser más responsables en el gasto? sí. Bueno, Sí, entonces, contesté tu pregunta, Paula, Sí, ¿sí? sí, gracias. Muy bien. Entonces, regresamos y aunque parece que hemos dedicado mucho tiempo a hablar de todo esto y, y que pudiera parecer más anécdota o más narración que conocimiento, no es así. Estamos construyendo el conocimiento. Ustedes se dieron cuenta cómo nada más viendo un video pudieron entender todo lo que ahí se decía, pudieron entender las implicaciones, ¿no? Porque ya lo habíamos hablado antes. Y eso va a pasar ahorita con la presentación. Voy a seguir con la presentación y van a ver que vamos a poder avanzar rapidísimo en la presentación en la que estábamos, porque casi todo esto ya lo hablamos. Casi todo esto ya lo tenemos muy asimilado. Entonces, voy a la presentación y van a ver qué rápido vamos a avanzar.
¿Aquí todos me ven? Sí. Entonces, aquí nos habíamos quedado, ¿sale? Veamos entonces, del agua pluvial aprovechamos este dibujito de captación, este dibujito del esquema y la trayectoria, para aprender no solo que el agua pluvial se capta, ni aprender solamente que el agua pluvial se puede usar. Ya aprendimos, ya aprendimos que el agua pluvial se mide. Y aquí tenemos el ejemplo de la lluvia, de cómo medir el agua pluvial. Y ahí lo vemos. Habíamos platicado que en la lluvia podemos medir dos cosas. Uno, la cantidad de agua que llueve en un periodo establecido, que casi siempre es un año. Y dos, la intensidad con la que esa lluvia se presenta. Y vamos a ver, yo les había dicho que una lluvia muy ligera era pues de 20 milímetros. Aquí esto está incompleto porque no dice por hora, ¿no? Podemos ver que si corregimos eso, una lluvia menor, una lluvia ligera, es hasta 20 milímetros por hora. Una lluvia moderada es entre 20 y 50 milímetros por hora. Una lluvia intensa o ya casi tormenta es entre 50 y 70 milímetros por hora. Y una lluvia, una verdadera tormenta ya grave, es mayor a 70 milímetros en una hora. 70 milímetros parecería que no es nada porque son 7 centímetros. Sin embargo, ya lo decíamos la clase pasada, es un mundo de agua. Cualquiera pensaría que cuando se inunda algo, cayeron 2 metros de agua o cayeron 3 metros de agua. Y no, fueron 7 centímetros. Empezamos a entender la magnitud de la lluvia. Magnitud instantánea, que llamamos intensidad, y magnitud acumulada, que llamamos precipitación anual. Y entonces aquí todos pueden ver en la pantalla la precipitación anual. Este es el caso de la Ciudad de México. ¿Cuánto les dije que llovía en la Ciudad de México? ¿Se acuerdan? Se los dije en la clase pasada. No, o sea, yo busqué llegan 625 milímetros. ¿Tú encontraste 625 Sí, Amaya sí. para la Ciudad de México? Porque Ajá. les dejé de tarea, ¿se acuerdan? Que Sí, encontráramos Sí, encontré lo mismo, sí. de 600, 605. 625. ¿Y cuál es la fuente? ¿Tú, Arancha, encontraste eso? O sea, es que ¿Y cuando cuál? te metes a buscar como que directo te aparece ahí como un cuadro Ajá. con esa información. Bueno, me parece bajo el dato, ¿eh? Yo calculo con 750, a menos que haya Sí, cálculos más recientes, pero no yo creo, también porque encontré 721. tú encontraste 721, Rodrigo, Sí, ¿para qué año? bueno, en todos los años, o sea, haz de cuenta, del 2000 es 721, 2005 es 719, o sea, como generalmente varía como una décima, una unidad más o menos. Yo de Muy bien. 2000 que dice, sí, o sea, del 2000 al 2019 también está todo en los 700. Yo solo 2000 a 2000 a 2019 en los 700. ¿Y se fijaron si era en alguna zona concreta de la ciudad o si era un promedio? Bueno, el mío es por entidad federativa. Bueno, miren, qué bueno. Lo importante no es que nos peleemos por un dato o por un valor exacto. Lo importante es que sabemos que son cantidades que están calculadas, que están medidas año tras año y que son útiles, muy útiles y a veces necesarias. Pueden ver lo que tengo en la pantalla. Lo que tengo en la pantalla es un gráfico del periódico Reforma, que lo pueden ver, es como de 2005. Y pueden ver ahí que en la parte inferior izquierda
dice 745 y dice precipitación media acumulada histórica, es decir, los últimos que dice con información de los últimos 22 años. O sea, los últimos 22 años, como de 1983 a 2005, el promedio fue 745. Les digo que yo calculo con 750. Aquí hay un previsto para 2005, se prevía que lloviera un poco más, pensaban que se podía ir hasta 820. Pero lo importante, insisto, no es que hablemos de una cantidad y ver si tu dato es mejor que el mío. Lo importante es ver que la lluvia cumple ciclos y son ciclos muy uniformes. Podemos ver en la gráfica de la parte inferior, de la parte superior izquierda, podemos ver que tenemos cuánto llueve cada mes. ¿Ya vieron? Y ahí se ve cómo la gráfica va subiendo y luego vuelve a bajar. Y luego, en el diagrama de barras de la derecha, también podemos ver cómo llueve mes con mes. Una es una representación gráfica, otra es una representación en barras, ¿no? Y podemos ver que el mes que más llueve es el mes de julio, ¿sí? En fin, vamos ahora y vemos aquí en la ciudad, ¿ya vieron? Esto es lo que yo les dejé de tarea. Les dejé de tarea que investigaran cuáles son los niveles de precipitación, tanto en el país como en la Ciudad de México. ¿Por qué me interesa que lo sepan? Porque yo quería que supieran y que tuvieran claro que en todo el país llueve diferente y que ese llover diferente tiene implicaciones particulares para cada uno de nuestros proyectos. Vamos a tener que decidir con la conciencia ecológica que procura la Ibero, con la conciencia ecológica que nuestra ética nos obliga a tener, vamos a tener que considerar el aprovechamiento de agua en todos y cada uno de nuestros proyectos. Y el aprovechamiento de agua en todos y cada uno de nuestros proyectos tendrá que ser valorado y decidir si en este proyecto amerita o no amerita, se justifica o no se justifica aprovechar el agua de lluvia. ¿Y se acuerdan cuáles eran los criterios? Yolisa los anotó. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 variables a considerar para ver si voy a aprovechar en cada... Los ejercicios los haremos en cuanto tengamos un pizarrón. Pero por lo pronto, mientras seguimos construyendo el conocimiento, tengo que ir integrando variables y conceptos en la cabeza. ¿Y se acuerdan cuáles eran las 3 aspectos que vamos a considerar para evaluar en cada proyecto si aprovecho o no aprovecho el agua pluvial? Yolisa los anotó, pero quiero ver si alguno de ustedes se acuerda. ¿Quién se acuerda? No sé si sea lo de unidad, cantidad y intensidad de lluvia. No, eso es importante. Con eso que dijiste, obtenemos este mapa que tenemos en la pantalla, que es el mapa de precipitación de la Ciudad de México. Con eso que dijiste, obtenemos este mapa. Y con este mapa, la información que tenemos, la información que nos da este mapa, la aplicamos a nuestro proyecto, considerando 3 aspectos. Se los voy a decir yo. Los aspectos. ¿Es zona geográfica, uso del inmueble y geometría del inmueble? Muy bien, Cecilia. Muy bien. ¿Eres tú, verdad, Cecilia? Sí, soy yo. Sí, muy bien. Eso. Entonces, esta información que tenemos en la pantalla, la vamos a aterrizar en nuestro proyecto. Y en nuestro proyecto vamos a decir, para ver si vale la pena o no vale la pena aprovechar el agua de lluvia, tengo que considerar en dónde estoy, qué uso va a tener mi edificio y qué geometría tiene. No se preocupen, ahorita con que tengan esos datos en la cabeza es suficiente. Ya veremos más a detalle cuando resolvamos los ejercicios. ¿Está claro? Entonces,
como ya tenemos mucho conocimiento construido, integrado en la cabeza, esto lo puedo pasar de volada. Tratamiento primario, díganme qué es en una palabra. Sedimentación. Muy bien. En este proceso se logra la remoción de sólidos sedimentables y en suspensión, aceites y grasas. Se logra básicamente con la disminución de la velocidad. En resumen, agua en reposo, velocidad cero. No tengo que explicar más, lo hemos hablado hasta el cansancio. Tratamiento secundario, todos sabemos lo que es. Proceso biológico de cultivo de organismos vivos aerobios. Ahí se van a dar cuenta que es un error. Son organismos vivos anaerobios. ¿Por qué? Porque no necesitan oxígeno libre para vivir, sino que toman el oxígeno de la materia orgánica, del agua. Entonces, ya no voy a profundizar más, lo sabemos hasta el cansancio. Ya se los dije, ya lo vimos. Y por último, tratamiento terciario. El tratamiento terciario consiste en la eliminación de los últimos materiales orgánicos, inorgánicos, contaminantes biológicos, etcétera, mediante tratamientos químicos. ¿Cuál es el más usado? ¿Cuál es el que no falla? ¿El que menos inversión necesita? El cloro. Y aquí, para que vean por segunda vez que Francisco Escamilla no les dice mentiras, para que vean que lo que aprenden aquí tiene aplicación directa a la vida real, les presento el reportaje de un proyecto que se hizo en Cuautitlán, que se llama Del Baño al Prado. ¿Qué quiere decir? Que fue un proyecto en aquel entonces muy vanguardista, en el que se usaba toda el agua de la casa varias veces. Y lo podemos ver aquí. Es más, me va a dar gusto que ustedes ya son capaces de encontrar errores en esto. O sea, este reportaje, claro, el proyecto en la vida real estuvo bien hecho. El proyecto en la vida real funciona muy bien. Pero el reportaje lo hizo, como siempre, un periodista que no es conocedor del tema y cometió errores en su reportaje. Pero no quiere decir que el proyecto sea malo. Quiere decir que el señor que hizo el reportaje no se enteró bien de cómo funcionaba todo y dejó algunos errores aquí que ustedes serán capaces de detectar. Y podemos ver, me voy al diagrama de la derecha, los dibujitos que están del lado derecho, y podemos ver cuál es el ciclo que cumple el agua. Vemos que el agua se va a los excusados, es decir, el agua empieza en el excusado. Voy a poner el cursor para que lo vean arriba a la derecha. El agua empieza, se usa en el excusado. Del excusado pasa por una rejilla metálica para separar el papel. ¿Se acuerdan que se los decía hace rato? ¿Se acuerdan que decíamos que es el equivalente a las paletas que usan en Chicago para separar los refrescos y separar las bolsas de papas? Bueno, pues aquí en este proyecto decidieron poner una rejilla para separar el papel. A mí no me parece útil, pero tampoco estorba. Siguiente paso, fosa séptica. Y dice, la materia orgánica es tratada con ayuda de bacterias anaerobias. Siguiente, filtro de grasa. Al líquido se le aplica carbón activado o gravas y arenilla para retener partículas. ¿Qué me pueden decir hasta aquí? Bueno, voy al paso siguiente, a ver si ahí me pueden decir algo. Pasó por el primario. ¿Que no pasó por qué? Por el ¿Quién lo dijo? proceso primario. ¿Quién lo dijo? Gustavo. Es que no te veo porque yo estoy viendo la pantalla, pero ahí estás, Gustavo, ya te vi. Entonces, Sí. bien detectado, Gustavo. Ven cómo si hay aprendizaje, ven cómo, claro, si nos vamos al siguiente paso, ¿qué dice el siguiente paso? Sedimentador y desnatador. ¿Ya vieron? Entonces, claro, Gustavo lo detectó y seguramente varios de ustedes también.
¿qué pasa? Que son exactamente los pasos que nosotros usamos en las fosas sépticas. Exactamente los pasos que usamos en las fosas sépticas. Lo que pasa es que aquí se equivocó el señor que construyó esto. No, no se equivocó el señor que construyó esto. El que se equivocó fue el reportero que puso las cosas en desorden. ¿Ya vieron? O sea, como que seguro fue y más o menos preguntó cómo funcionaba eso y tomó nota, pero no entendió bien, y entonces vean cómo se equivoca. Pone, en el paso 4 pone fosa séptica, cuando en realidad fosa séptica es el conjunto de varios de esos pasos. El sedimentador y desnatador son parte de la fosa séptica. Pone un filtro de grava, pero se le olvida poner el tratamiento de las bacterias. ¿Se dan cuenta? Entonces, y por último termina con el ozonificador. Entonces, ustedes ya son capaces de detectar que lo que está sucediendo aquí es un tratamiento de aguas. Y el tratamiento de aguas tiene 3 etapas: primaria, secundaria y terciaria. La primaria es sedimentador. Este señor lo puso en desorden. Este señor puso el sedimentador hasta el final. El secundario, que son las bacterias, son también parte de la fosa séptica, aunque este señor puso fosa séptica al final. Y el terciario, que es la última parte, en este proyecto se resolvió con ozonificador. Pueden ver ahí ustedes que está el ozonificador, pero este señor, bueno, pues no hay que culpar, no es reportero, no es un experto en instalaciones. Lo importante a destacar aquí es que estos son cosas que se usan en la vida real, que funcionan, que no estamos hablando de fantasía, no estamos hablando de Disneylandia, no estamos hablando de nada. Esto es vida real. Y no solo tengo el gusto de que vean que es vida real, sino que además de que es vida real, ustedes ya empiezan a detectar, a familiarizarse con los procedimientos para detectar qué cosas puso este señor en desorden. ¿Alguien tiene algo que decir? Yo tengo una duda. A ver. Otra. Cuando a la hora de que pasa la sedimentación y como que todos los residuos quedan allá abajo, esos residuos no pueden llegar como a filtrarse y llegar como al manto freático. No, porque es de concreto, o sea, están en una caja de todos los residuos. Una fosa séptica se fabrica de concreto o se compra ya prefabricada. Hay algunas que venden prefabricadas y son bastante buenas y no se salen de ahí. Lo que puede pasar es que después de mucho tiempo la fosa séptica se llena y tienes que sacar de ahí los residuos, pero esos residuos ya prácticamente no tienen ningún tóxico. ¿Por qué? Porque todo lo orgánico ya se lo comieron las bacterias y todo lo sedimentable pues no es más que arena o cosas minerales así. Entonces no hay peligro. Contestando tu pregunta en concreto, no es peligroso. Ok, gracias. ¿Sale? Bueno, entonces seguimos. No me voy a detener mucho en esto porque ya lo hablamos mucho, ¿no? Podemos ver cuáles son los usos que se le puede dar al agua según el nivel de tratamiento que tenga. Y bueno, ya sabemos que nivel de tratamiento primario y secundario sirven para regar aguas verdes, para lagos recreativos, para la acuicultura, para los cultivos. O sea, tiene cantidad de usos posibles el agua con nivel de tratamiento primario y secundario. Con nivel terciario, su uso automático, su uso preferencial es el consumo humano. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, voy a la que sigue y le pido a Yolisa otra nota. Yolisa, por favor anota cuáles son los destinos posibles del agua que ya no vamos a usar en una casa. El agua que ya no vamos a usar. Es decir,
aun cuando ya tenga tratamiento, si no la vamos a usar, ¿qué destinos o a dónde la puedo echar? Y te digo como referencia 3 o 4 palabras. ¿Sale? Una es drenaje, otra es grieta, otra es pozo de absorción y otra es campo de oxidación. Yolis, ¿estás ahí? Sí, ya está anotado. Muchas gracias, Yolisa. Perdón que te demos tanta lata, pero no te importa, ¿verdad? Para nada. Bueno, ¿Cuál entonces, fue el último que dijiste? repito, destinos que se le da al agua que ya usamos en una casa o en una industria o en lo que sea. El agua, se les dice aguas servidas. O sea, las aguas que ya sirvieron, las aguas que ya se usaron. Entonces, destino que se les puede dar a las aguas servidas y que ya no se van a reutilizar, que ya no se van a aprovechar en otra cosa. Y les digo, drenaje es uno, otro es grieta, otro es pozo de absorción, otro es campo de oxidación y otro es... Ya se me olvidó. No, esos eran Esos todos. fueron los únicos que dijiste. Esos eran todos, sí, ya. Sí, esos eran todos. Repito, drenaje, grieta, pozo de absorción y campo de oxidación. ¿Estamos? Esto se los voy a platicar cuando podamos dibujar bien, ya sea en el pizarrón o en la tableta cuando la compre, se los voy a explicar cada uno. ¿Estamos? Bueno, entonces seguimos, señores. Seguimos en lo que estábamos. Ahora ya es prácticamente obligatorio, pero hubo una época en que el gobierno daba estímulos fiscales a quien aprovechara las aguas residuales. ¿Y de dónde viene todo esto? Antes, pues vivíamos en la cultura del desperdicio, de la inconsciencia ecológica, y esto ya no puede ser, ya no es soportable, ya no es sostenible, es no sustentable. Esto de usar agua potable para todo, y una vez que la usamos, nada más tirarla, y tirarle ya, lo que les decía, esa aberración en la que vivimos todavía muchos, en los que nos permitimos echar agua potable en el excusado. Y entonces usamos a la naturaleza y al ser humano le costó mucho tiempo, mucho dinero y muchos recursos y muchos esfuerzos tener el agua potable y llevárnosla hasta nuestras casas, para que nosotros la echemos por el excusado y tenga un uso instantáneo. ¿De qué les gusta? 10 segundos, 15 segundos cuando mucho, y se vaya al drenaje. Es una verdadera vergüenza ecológica. Entonces, hubo una época en la que se empezaron a dar estímulos fiscales a quien no hiciera eso, a quien aprovechara el agua en unos usos más lógicos, más razonables. Eso, pues ya prácticamente es una obligación, ya no hay estímulos para eso. Ahí queda uno que otro, pero ya prácticamente es obligatorio el uso del agua más eficiente, más sustentable. ¿Cómo? Como ya lo dijimos, aprovechando el agua, por lo menos la de lluvia para excusados, la de la fosa séptica para riego, una vez que salió de la fosa séptica, aprovecharla para riego, en fin, darle varios usos.
que profundizaremos cuando hablemos del campo de oxidación y del posabsorción y de lo que ya dijimos, de la grieta, etc. ¿Estamos? Bueno, pues ahora, todos sabemos que dentro de esta política de aprovechamiento inteligente del agua está el permitir que se filtre, que se infiltre en el suelo el agua de lluvia que no estamos captando en la azotea. Es decir, de todo lo que llueve en nuestro terreno, una parte la captamos vía azotea, la llevamos a todo el recorrido que ya conocemos para que se usen los excusados. Y después de los excusados, en la fosa séptica, y después se vaya a uno de los destinos que ya dijimos, pero no hemos profundizado. Drenaje, grieta, campo de oxidación, pozo de absorción. Ahora, eso es el agua que captamos en la azotea. Pero el agua que no captamos en la azotea, el agua que llovió sobre el jardín, el agua que llovió sobre algunos patios, esa agua también se puede usar. Esa agua también cumple una función. ¿Y cuál es esa función? Realimentar los mantos acuíferos. Todos sabemos que todos los proyectos en la Ciudad de México tienen una limitante de área libre. Es decir, hay un mínimo de área libre que hay que respetar. Y el mínimo de área libre que hay que respetar se llama área libre permeable. Y el área libre permeable que tienen todos los usos de suelo es para eso, permeable, para que el agua permee y se vaya al subsuelo. ¿Por qué es importante que se vaya al subsuelo el agua de lluvia? Porque algo así como el 70% del agua que consumimos en la Ciudad de México se extrae de los mantos acuíferos. Entonces, si solo estamos sacando y sacando y sacando y sacando más agua de los mantos acuíferos, pues en algún momento o nos la vamos a acabar o vamos a generar problemas serios como asentamientos. Entonces, al menos debemos dejar que el agua de lluvia reabastezca los mantos acuíferos de la Ciudad de México. Entonces, con esto les dejo, no hemos acabado la clase, pero con esto les dejo 2 tareas hasta ahorita. De tarea necesito que me investiguen 2 cosas. Y uno es que me investiguen qué es esa palabrita que está escrita ahí arriba a la derecha. ¿La pueden ver todos? Esa palabrita que está ahí arriba a la derecha y que dice isoyetas. ¿Ya la vieron? Sí. Bueno, entonces, de tarea número 1 les queda que por favor investiguen qué es una isoyeta. Y tarea número 2 les queda que investiguen cuál es el porcentaje de agua que se consume en la Ciudad de México que viene del subsuelo, que se extrae de los mantos acuíferos. ¿Sale? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, claro. Entonces, les pido, ¿Mary o quién es? Sí, Mary. Entonces, les pido que por favor investiguen qué es una isoyeta y 2, cuál es el porcentaje del agua que se consume en la Ciudad de México que viene de los mantos acuíferos. ¿Estamos? Sí, gracias. De nada, Mary. Entonces, vamos a lo que sigue. Entonces, vean aquí cómo en este diagramita
no sé si alcancen a ver mi cursor, pero vean en este diagramita, pues cómo hay algo pues, medianamente esencial, ¿no? O sea, medianamente sustentable. Podemos ver cómo el agua en esa bomba sumergible a muchos metros de profundidad se obtiene el agua. Se bombea hasta una cisterna. En esa cisterna se almacena tantito y se vuelve a bombear a ese tanque elevado. De ese tanque elevado se distribuye por gravedad hacia los puntos de consumo, a la ciudad. Y luego, lo más razonable que se puede hacer es que así como extraemos agua y la usamos, se permita que el agua que llueve se capte en ese tanque de tormenta y después de ese tanque de tormenta se inyecte al subsuelo para que mantengamos el subsuelo con el contenido de agua suficiente y no estar generando vacíos que nos causen problemas de asentamientos y todo eso. ¿Estamos? Sí. Bueno. Entonces, esto que ven en la pantalla es exactamente lo mismo, nada más que puesto con un diagrama técnico, no con dibujitos. Esto es exactamente lo mismo, nada más que en planos de AutoCAD, el tanque de regulador y el pozo de infiltración es lo mismito que veremos más adelante con detalle, pero es cómo devolver al subsuelo el agua que estamos sacando de él. Porque es que es una barbaridad lo que se saca de agua. Todos hemos oído cuántos centímetros se asienta la ciudad cada año, ¿no? ¿O hay alguien que no haya oído eso? ¿Hay alguien que no haya oído que todos los años la Ciudad de México se asienta por la cantidad de agua que sacamos? Todos lo hemos oído, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de otra cosa. Ya hablamos mucho de los tipos de agua, del tratamiento de agua, de la fuente de abastecimiento de agua. Ya hablamos mucho de eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso que les voy a repetir 250 millones de veces. ¿Se acuerdan? ¿Qué aguas hay? ¿Cuál tengo yo? De la que tengo, ¿para qué la quiero? ¿Qué tratamiento le voy a dar? ¿Necesito almacenar o no necesito almacenar? ¿Dónde la voy a almacenar? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Bueno, pues vamos a dar un paso más. Sí. Ya sabemos cuál es la ruta y vamos a ir profundizando en cada uno de los puntos de esa ruta. Como ya profundizamos en estos de los tipos de agua, los tratamientos de agua, todo esto que hemos profundizado en los primeros puntos de nuestra ruta del agua, ahora vamos a profundizar, o lo vamos a hacer igual, en este otro punto, que es el almacenamiento de agua potable. Entonces, vamos para allá. Almacenamiento de agua potable. Bueno, me tengo que preguntar varias cosas. Uno, ¿para qué quiero almacenar agua potable? ¿Por qué quisiera almacenar agua potable? Bueno, pues principalmente para dos cosas. Uno, para el funcionamiento de la casa o de la escuela o de la industria. Es decir, para el consumo diario. Para el consumo diario y funcionamiento cotidiano del inmueble, de la construcción, del proyecto del que esté hablando. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Perdón, rápido, no sé si ya Las que quieras.
Las que quieras, Pero- Andrea. Ahorita haciendo como un poco de coherencia, ya después de que el agua entró a la fosa séptica y todo eso, sale con, como dijiste, 99.5 ya de pureza. ¿Y por qué esa agua después no la usamos para el tratamiento terciario y le ponemos el último, ya sea cloro, filtro, lo que sea, para que la podamos tomar? ¿Por qué la regresamos al... Bueno, es muy buena pregunta. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque es muy accesible, sobre todo a los que estamos en ciudades. Para los que estamos en ciudades, el agua potable es muy accesible. Lo único que tienes que hacer es abrir la llave. Entonces, siempre es más fácil nada más abrir la llave que tú encargarte del tratamiento, de la cloración y todo eso. ¿Estamos? Okay. Número 1. Y número 2, los controles de seguridad y de calidad que tú puedes tener en tu casa difícilmente son los de una planta potabilizadora. Porque en la planta de potabilizadora hay personas todo el tiempo monitoreando la calidad del agua, la cantidad del agua, la temperatura, todo. Nosotros en nuestra casa difícilmente podríamos estar controlando esas cosas todos los días. Entonces, conviene más que la dejes en nivel secundario, que no necesita tanta supervisión, porque no te la vas a tomar, ¿no? El nivel secundario no necesita tanta supervisión y la inyectas y la usas, bueno, puede ser cualquiera de los 4 destinos que ya dijimos, pero dentro de esos 4 destinos, uno es el riego. Ya la tienes en la fosa séptica, pues úsala para regar, ¿no? Entonces, Claro. no te demanda mucha atención, no te exige mucho control de calidad y funciona para riego. Y el agua potable, que es la que sí tienes que tener ultra concentrada, ultra controlada, porque es la que te vas a tomar, pues esa la recibes de la toma de agua. ¿Sale? Ok, gracias, sí. ¿Te contesté, Andrea? Sí, perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, volvemos a la pantalla. Y ahora vamos a hablar de lo que estábamos empezando. Almacenar agua. ¿Para qué almacenar agua? Bueno, pues decíamos que uno de los motivos para almacenar agua es que la necesito para funcionar, la necesito para tomar, para lavar la ropa, para todas las cosas cotidianas. Pero otra razón para almacenar agua es también para esos usos que no son cotidianos, para esos usos que pueden ser una emergencia y que tengo que estar preparado para cubrir esa emergencia. Y me estoy refiriendo principalmente al almacenamiento de agua para el sistema contra incendios. Y vamos a dar las primeras generalidades. ¿Cuánta agua tengo que almacenar para la vida cotidiana? Bueno, tengo que almacenar 2 veces la demanda diaria. Esa es la regla, así lo dicen los reglamentos. Para el funcionamiento cotidiano necesito tener almacenada 2 veces la cantidad de agua que uso al día. Es decir, tengo que tener reserva para 2 días. Ahora, ¿cuánta agua tengo que almacenar si tengo sistema contra incendio? Si tengo sistema contra incendio, tengo que almacenar, entre todos los criterios que hay, el más viable es la cantidad de agua que usan 2 hidrantes chicos funcionando durante 2 horas. Es decir, 33,600 litros. Entonces, lo menos que puedo almacenar de agua si quiero tener sistema contra incendio es 33,600 litros. Ahora, sigamos profundizando. Si voy a almacenar agua pluvial, mande, viene de ahí.
Esos 36,600 es además de tu reserva de 2 días, o eso la incluye ya. Es muy, muy buena pregunta. Es adicional. Ok. No está incluida la reserva de funcionamiento, la reserva de funcionamiento diario no está incluida en esos 33,600 litros. ¿Sale? Sí, Bueno, entonces, vayamos a lo siguiente. Sí te contesté, ¿verdad, Gustavo? sí, o sea, era justo mi pregunta. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a lo siguiente. Si voy a almacenar agua pluvial, tengo que pensar para qué la voy a almacenar. ¿Para qué la voy a querer el agua pluvial? Ya sabemos que para los excusados. Y me tengo que preguntar cuánta agua voy a usar en excusados. Después, cuando tengamos pizarrón o tableta, haremos ejercicios. Pero me tengo que preguntar cuánto voy a cuánto voy a gastar en excusados. A todos quiero que nos quede claro que no se gasta lo mismo en excusados en una casa que en una oficina. No se gasta lo mismo tampoco o de la misma manera el agua en un taller mecánico que en un club, que en un gimnasio. Entonces, vámonos a un ejemplo que es muy fácil de ver. En una casa. Ustedes pueden ver o pueden estar seguros de que en una casa lo que se gasta vía excusados es apenas el 20%. Apenas el 20% de lo que se gasta es vía excusados. ¿Por qué? Pues porque en una casa nos bañamos, lavamos trastes, lavamos la ropa, regamos el jardín y además, bueno, trapeamos, lavamos el coche y además le jalamos al excusado. Entonces, lo que se va por el excusado es un porcentaje bajo, el 20%, de todo el consumo de agua. Sin embargo, en una oficina es al revés. La mayor parte del agua que se gasta es en los excusados. ¿Por qué? Porque en una oficina no gastamos, no lavamos la ropa, no lavamos los trastes, cuando mucho una taza, un vaso, lo que sea. No lavamos los coches, etcétera, ¿no? No nos bañamos. O sea, ¿cuántas cosas que requieren agua en una oficina no las hacemos? Por eso podemos decir que el 80% del agua que se consume en una oficina es vía excusados. De ahí la importancia de considerar el uso del inmueble cuando vamos a valorar si aprovechamos o no aprovechamos el agua pluvial. ¿Por qué? Pues porque el uso del inmueble en buena medida determina la cantidad de agua que vamos a usar. Yo tengo una pregunta. Ajá, ¿viene de ahí? Por ejemplo, actividades no tan cotidianas como lavar los coches o regar, o sea que no riegan diario, bueno, no sé. ¿Cómo se contempla el agua? ¿Igual como para los excusados bañarse y lavar ropa o...? Mira, se contempla así, para excusados y para riego, agua de lluvia, siempre que sea posible. Y para lavar ropa sí tiene que ser potable. Para lavar ropa tiene que ser agua potable. O por lo menos tratamiento secundario. Entonces, ¿te contesté o no te contesté? ¿O me quieres volver a preguntar? O sea, sí entiendo, pero bueno, creo que mi pregunta era
este es 20% del gas. Bueno, los WCs y en departamentos y casas dice el 20% del gasto diario. Pero en actividades como regar, que no se hace diario, eso aún así lo toman en cuenta para ese porcentaje del total. Sí, sí está considerado. Sí, ya entendí bien tu pregunta. Sí, el riego se considera diario aunque no lo hagas diario. Por ejemplo, si tú vas a regar una vez a la semana y consumes, o 2 veces a la semana y en cada regada consumes 1000 litros, pues los 1000 litros los prorrateas entre todos los días. Que por cierto, si quieres te doy de una vez el dato. ¿Saben cuánta agua se gasta en riego? ¿Saben cuánto es? O bueno, primero, ahora sí te contesté, Paula, ¿o no? Sí. Gracias. ¿Segura? Sí. Gracias. Bueno, entonces, aprovecho para decirles, ¿saben cuánta agua se necesita para regar? 5 litros por metro cuadrado. Me adelanté. Alguien estaba contestando por ahí cuando yo hablé. 5 litros. Es que como... ¿Eu? No, ya nada. Dilo, con confianza. No, o sea, es que como nadie estaba hablando, pues dije que no sabía para que respondieras, pero ya estuvo bien. Sí, 5 litros, para que se den una idea. Tener un jardín implica un buen gasto de agua, 5 litros al día por metro cuadrado. Entonces, bueno, en lo que estábamos, hay que considerar dentro del almacenamiento de agua, 1, cuánta agua de lluvia vamos a almacenar según el uso de nuestro edificio o construcción. 2, si el agua que vamos a almacenar es agua de lluvia potable y cuánta de cada una. Y también hay que considerar, esto no pasa tanto en la Ciudad de México, pero sí en la península de Yucatán y en Durango, que de repente, o no de repente, sino que en esas zonas siempre el agua es dura. ¿Saben ustedes lo que es el agua dura? Bueno, se los digo yo por si, para... El agua dura es el agua que tiene muchísimos minerales. El agua que tiene muchísimos minerales se llama agua dura. Y también necesita un tratamiento especial. El agua dura necesita un tratamiento especial porque puede descomponer y formar sarro. O sea, puede formar sarro y descomponer algunos equipos. Además de hacer daño a la salud. Ahora, ya hablamos de si voy a almacenar de lluvia o no voy a almacenar de lluvia. ¿Cuánta voy a usar en excusados para ver si la almaceno o no la almaceno? Ya hablamos de que también tengo que almacenar agua potable, ya sea para el uso cotidiano, el uso diario o para usos especiales. La pregunta es, ¿ahora dónde la almaceno? Y la decisión es almacenarla o el criterio que después iremos afinando. Iremos poco a poco afinando y aprendiendo y profundizando en el conocimiento. Pero de entrada, les digo que el criterio general es el que tenemos en la pantalla. Vamos a almacenar entre 1/4 y 1/3 del consumo diario, mejor dicho, entre 1/4 y 1/3 de nuestro consumo diario multiplicado por 2, o sea, de nuestra reserva para 2 días, entre 1/4 parte y 1/3 parte la vamos a almacenar arriba. El resto lo vamos a almacenar abajo. Arriba me refiero a tinacos, abajo me refiero a cisternas. Por lo tanto, en cisterna vamos a tener entre 2/3 y 3/4. Y en tinaco, entre 1/4 y 1/3. ¿Está claro para todos?
¿Está claro para todos? Sí. Bueno. Ustedes cuando paso cada una de estas diapositivas, ¿ustedes oyen el sonido que tiene la diapositiva o no lo oyen? No. 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 No, no. Las otras clases sí los había escuchado yo antes. Ahora no, ¿verdad? No. No sé qué pasó y no les pude transmitir el video y que ven las imágenes, pero el sonido no les está llegando, ¿verdad? No. Esos ruiditos al pasar de diapositiva a diapositiva, ¿no? No. No. A ver, ojalá que la próxima... Algo raro pasó hoy. Esperemos que sea pasajero. Bueno, entonces, ya vamos tomando conciencia de varios de los puntos de nuestra ruta del agua, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de esto que llamé la ruta del agua? Que vuelvo a decir muy rápidamente, qué tipos de agua hay, cuál tengo, para qué la necesito, qué tratamiento le doy, almaceno, no almaceno, dónde almaceno, cuánta almaceno, caliento, no caliento, cómo caliento, distribuyo, uso y me deshago de ella. ¿Estamos? ¿Cómo me deshago de ella? ¿Dónde la entrego y con qué características la entrego? ¿Se acuerdan de esa ruta del agua? Que hemos repetido ya muchas veces. Sí. Bueno, pues ya vimos que estamos avanzando ya vimos que estamos avanzando en cada uno de esos puntos y profundizando en cada uno de esos puntos de la ruta del agua. Entonces, por hoy, aquí la dejamos. Yolisa, ¿me recuerdas que la próxima clase vamos a empezar aquí? Vamos a empezar en la tabla de consumos diarios de agua o dotación. Porque si ya estamos hablando de almacenar agua, ¿y dónde la vamos a almacenar? Si vamos a almacenar abajo y vamos a almacenar arriba, si ya estamos hablando de eso, tenemos que decidir también, tenemos que saber cuánta consumimos, cuánta almacenamos. Almacenamos en función de lo que consumimos, ¿está claro? En función de lo que consumimos es que vamos a almacenar. Y entonces necesito saber cuánto consumo. Y eso que consumo se llama dotación. Eso que consumo se llama dotación. Entonces, Yolisa, por favor, la semana que entra me recuerdas que vamos a empezar ahí y que también vamos a platicar de cuándo uso cisterna, cuándo uso tinaco, cuándo no uso ninguno de los dos y cuándo uso los dos. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, si nadie tiene nada más que decir, si nadie tiene preguntas, si nadie tiene dudas, recomendaciones, aclaraciones, felicitaciones, quejas, si nadie tiene nada más que decir, nos vemos dentro de 8 días. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Seguros? Sí, gracias. Sí, muchas Bueno, gracias. entonces, Muchísimas ¿se acuerdan de mí mañana a la hora de su chocomilk? Muchas gracias. Y el fin de semana, cuando se metan a nadar, ¿se acuerdan de mí, eh? Sí. Gracias, Flo. Gracias. Gracias a ustedes, que estén bien, Igual. que estén bien y nos vemos dentro de 8 días. Muy bien. Bye. Gracias. Buenas noches. Nos vemos.